Beyond the Deal, Desafiando Perspectivas, un podcast de Corral Rosales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond the Deal. Hoy vamos a conversar sobre cómo está cambiando la formación de los abogados en ejercicio de la profesión en el Ecuador actual, puesto que nos enfrentamos a desafíos económicos, políticos, empresariales y sociales mucho más complejos que requieren pensamiento crítico, visión estratégica y una formación mucho más integral. Para conversar sobre estos temas nos acompaña Carlos Montúfar, presidente del Consejo de Regentes de la Universidad San Francisco de Quito, es rector de la USFQ y uno de los principales impulsores de la filosofía de artes liberales en el Ecuador. Gracias, Carlos, encantado. Tu presentación me hace tener susto de todo lo que dices, porque el aporte ha sido pequeño y es de mucha responsabilidad de educación. Entonces, me encanta conversar de cualquier tema, más que todo de leyes, leyes de la naturaleza, leyes de la física. Me llevas a un buen tema, y es que el abogado. Nosotros somos abogados, tenemos una firma de muchos abogados, y supongo que en tu vida siempre has tenido que lidiar con abogados. Entonces, quisiera que me des una perspectiva de cómo tú has visto a los abogados desde que los conociste y cómo ves en general la profesión del abogado. A ver, el abogado. He tenido, yo me gradué de físico, doctorado en física, etc. Regresé al Ecuador y dos temas como abogados. Uno, mi papá estudió leyes en la Universidad Central. Ya. Y en esa época terminabas la licenciatura y luego hacías alguna tesis. Estudió leyes porque le parecía interesante, pero mi papá era un científico nato. Nunca ejerció, nunca terminó y terminó sin ejercer la profesión. Pero de lo que yo puedo acordarme es que le dio una formación muy metódica. Estudió en la central, no había otra, y eso le dio una mezcla en sus inquietudes filosóficas y científicas y en procedimiento de pensar del abogado. Y a mí me incentivó mucho no estudiar leyes, sino estudiar las verdaderas leyes, son las leyes de la naturaleza. ¿Cierto? Que no necesitan abogado. ¿No es cierto? Porque cuando te caes de un precipicio, te caes para abajo y nunca te puedes caer para arriba y nadie puede salir. ¿No es cierto? Por más de que... Entonces, yo regreso aquí con mi título de bachiller y pues, cosas. Y era en los años, última época de los 70s, inicio de los 80s, época álgida en el tema de reforma agraria. Ya. Teníamos una propiedad en Otavalo y mi papá, vengo yo, profesor de la Politécnica, dice, encárgalos. Yo no quiero saber más, perdón. Ya. Entonces, fue mi primer roce con abogados en casa y creo que me sabía de memoria la ley de reforma agraria. Ya. Fue una época complicada. Tuvimos varios abogados, parte contraria, donde la verdad de los hechos estaba mezclada con pasiones políticas de la época. Entonces, el bien y el mal era bien elástico, ¿no? Ya. Fue complicado. Fue complicado una época, creo que era de la época de la presidencia de Guillermo Rodríguez Lara, Bombitas, en uno de los triunviratos, y después vino ya la época de los dos, los golpes de Estado. Pero en fin, eso, ahí me pasé como 4 años, Ya. lidiando, yendo a juzgados, yendo por aquí, yendo a municipios, poniendo escritos, todo eso. Yo quiero Aprendiendo las leyes. aprendiendo, De la física. así, aprendiendo el otro lado, que es la naturaleza humana, que tiene leyes medias interesantes. Entonces, ahí fui ingeniero legal, porque no fui abogado. Medios pequeños. Ingeniero legal. Ya. Que mucha gente se dedica a la ingeniería legal, o sea, a los trámites, a esto, que corre a una cosa, que audiencia dice, que, todas cosas. Una vez que terminamos, obviamente perdimos el caso, no nos pagaron, en fin. Ya sí, me dediqué exclusivamente a otras actividades. Entonces, eso fue mi primer contacto con abogados. En el tiempo, sí he tenido relación con abogados por varios temas, ¿no? Que uno tiene durante la vida. Yo va a tener 77 y no he sido una persona en el cual el abogado ha sido bien importante todo lo que hacemos, pero en la actividad de la universidad.
que empezamos la universidad de una manera y tuvimos que lidiar mucho el tema de la universidad sin haber una vía legal para ser una universidad privada. Entonces fuimos una fundación sin fines de lucro en el cual propusimos un proyecto Universidad San Francisco. Poquito, pero había temas legales, constitucionales en la época que ahí aprendí también bastante. ¿Qué otro roce he tenido con la ley? Aparte de cosas pequeñas, tributarias, que eso sí, lo olvidaremos y han habido abogados que nos han ayudado mucho de distintas etapas, etcétera. Y luego yo creo que mi encuentro con la ley fue la redacción de la Ley de Educación Superior. La redacción. La LOES, o sea, la formulación de la LOES, en el cual nosotros ya éramos una universidad oficial, pero esta nueva LOES que salió en la época de los Correa, era una ley en la cual hostigaba a la universidad privada. Sí. Entonces me pasaba en la asamblea, en la comisión de educación, redactando, apoyándome en artículos, aprendí muchísimo. Pasé en una gran época previa de mi rectorado en el tema de la LOES. ¿Tú crees que esa fue creada con nombre y apellido? Le llamaban la ley Gangotén. Correcto. ¿No es cierto? Correcto. Y sí tenía son intenciones que no voy a entrar en esa discusión ahorita, pero fue incluso. Salió la ley, toda la estructura del reglamento de la ley, la aplicación de la ley, luego aquí en la universidad cómo nos adaptamos a la ley, de la estructura de cogobierno, todo eso tuve que aprender. Es legal, temas legales. Entonces, ese fue otro, hubo algunos abogados. Entonces, la vida de uno se roza con las leyes. Y en todos estos abogados que tú, como dices, has tenido utilidad desde el comienzo, en varias etapas, la etapa personal, la etapa profesional, en la etapa también familiar. Y si podrías poner uno o dos aspectos que los definen o que los identificaban, ¿cuáles tú crees que serían? A ver, la formalidad y su vestimenta. Desde el punto de vista real. Y en la forma de pensar y la forma de expresarse, creo que es un dote que o lo tienes o lo aprendes. Es como exponer la manera que en las escuelas de leyes o lo que sea, o previamente, como un debate, son leídos, instruidos y escribidos, no voy a decir algo mal dicho. Y claro, el estudio de la ley, ya hablando más bien no del abogado, de la persona que lo ejerce, sino el concepto del derecho, el concepto legal, es histórico, ¿no es cierto? Y viene desde los griegos, romanos, egipcios. Todos tenían su concepto de la ley y claro, tenemos aquí el Código Romano. Y en Estados Unidos tienen el otro, en fin. Pero es una profesión en la cual es por definición de artes liberales, porque el abogado que no está al tanto de todos los quehaceres humanos, y es un abogado enfocado en una sola cosa, yo creo que no tiene esa visión para ver el problema más allá del hecho. Y tener una visión amplia, que no todos lo tienen, pero esa visión amplia que tiene que ver el abogado sobre un caso particular dentro de un entorno físico, humano, político, es extremadamente complejo. Sin duda. Y el abogado tiene que formar también sus opiniones, conocer lo que pueda tener el individuo. Y defender. Y defenderlas. ¿Cierto? Y defenderlas. Y hasta para un tema que me gusta y quisiera que nos vayamos hacia allá, y es el abogado tiene que saber de artes liberales. Y para muchos que no lo saben, y tú como propulsor de este modelo en el Ecuador y exitoso, claro que sí, ¿qué es las artes liberales? ¿Cómo se fundan? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo han aportado al país? Es la esencia, no solo del abogado, es la esencia del individuo libre. Empecemos por ahí. No puedo ser, ninguna profesión puede ser, yo puedo ser ingeniero en muchas profesiones. Yo me refiero a ingeniero en el buen sentido, que me dedico a hacer cosas, pero otra cosa es científico, o sea, ver más allá la profesión, que puede ser un ingeniero mecánico y a veces filósofo. Entonces, las leyes necesitan un gran concepto de pensamiento filosófico. Correcto. El abogado tiene que, de alguna manera en su vida, y ser continuamente preguntándose
las preguntas esenciales del ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Los científicos tenemos una manera de tratar de hacernos esas preguntas y tratar de entenderlos. Los filósofos de otra manera y los abogados que están trabajando con seres humanos necesitan primero esa amplitud de pensamiento, ¿cierto? No pueden ser muy enfocados y muy cerrados. Segundo, tienen que entender al ser humano. Y eso es lo más difícil, porque ahí viene la psicología, viene cómo, a ver, puedo ser un abogado solo racionalista, porque el ser humano tiene dos componentes que son importantes, la razón y la emoción. Claro. Profesiones históricamente han tendido a educar la razón, ¿no es cierto? Y siempre el conflicto al final termina que hay argumentos emocionales que el abogado tiene que hacer, o el físico tiene que hacer. La física menos porque la naturaleza no es emocional, ¿cierto? El ser humano sí es, gran parte es emocional. Y muchos de los conflictos humanos son de origen emocional, no racional. Muchas veces, sí, racionalmente comete un delito, otras veces no es así. Entonces tiene que entenderle a cada individuo de manera individual y personal. Por eso es que un abogado que es ingeniero de leyes, pone el escrito, va al juzgado, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Hay casos que a lo mejor bastan sin eso. Pero estos, en la mayor parte de los casos, inclusive los más simples, deben ser extremadamente complejos. Entonces, el abogado tiene que tener una apreciación de la humanidad y de apreciación de la ciencia, o sea, apreciación de lo racional y de lo emocional. No puede ser totalmente racional, porque la ley dice esto y vamos por esta vía, y la abogacía no puede ser blanco y negro. Aunque la ley trata de que sea blanco y negro. Aquí en el Ecuador, tradicionalmente, el abogado ingresa a estudiar leyes a los 18 años. Ese es el sistema, pero no creo que sea no creo que sea el mejor. Primero es bueno tener una profesión liberal y luego haces leyes. Tal vez eso le alarga mucho. Pero lo que sí noto es que los abogados en el tiempo compensan el haber estudiado rápidamente la carrera y después necesariamente se vuelven filósofos, músicos, canta, escribe, ¿no es cierto? El ser humano tiene una profunda diferencia. Hasta los 25 años hay dos cosas que tiene que no aprender, sino estar inmerso. Uno es la comunicación. O sea, las artes liberales son el trivium, el quadrivium. El trivium es lógica, retórica y dialéctica. Debe el abogado dominar. Lógica, retórica y dialéctica. Creo que son los expertos en eso. Y hay unos que abusan de su retórica, ¿no es cierto? Y justamente en la época de los romanos era esa capacidad de convencimiento que tenía el orador. ¿No es cierto? Y el abogado tiene que ser un buen orador. Tiene que saber escribir bien, tiene que dominar el lenguaje, el idioma. Eso es la primera parte. Y no solo un idioma. Ahora más, o sea, el idioma me refiero al medio de comunicarse. Puede ser el inglés, puede ser por ChatGPT, puede ser lo que quiera, pero tiene que saber comunicarse bien. El otro tema que también es parte de una carrera liberal es la capacidad de observar. Si yo comunico, hablo todo maravillosamente, pero ¿sobre qué? Entonces tengo que observar. Y saber ver, como decía Da Vinci, es lo más difícil que hay. Porque la educación generalmente nos dan viendo. Si algo pequeño. Hay muchas cosas que sí tienen que, pero enseñar a ver es extremadamente difícil. Y al hacer esto, cuando la enseñanza es demasiado para enseñarte a ver, la persona pierde la capacidad de asombro. Y si uno deja de asombrarse en cualquier profesión, está acabado. Entonces, el abogado, el jurista, tiene que asombrarse, ¿ya? Y también, algún rato, tener puntos de reflexión. Y dice, estaba bien, ¿cierto? Me asombro. ¿Verdad? No soy un ingeniero, porque es una profesión 100% humana, que ve personas. ¿Y tú crees que actualmente estos conceptos se están logrando en los estudiantes, en las nuevas generaciones? Yo creo que sí, porque yo no dejo de asombrarme de la juventud. No. El rato que me deje de asombrar y sea pesimista de la juventud, para mí sería fatal. Cada vez
que tengo una clase todos los años, por los últimos 50 años o lo que sea, tengo alumnos de 18. O sea, yo envejezco y los alumnos siguen. Y eso es un privilegio que pocos tenemos. Y yo veo una juventud espectacular, de lo menos, porque yo veo el curso de Cosmos, que toman abogados, médicos, etc. Ya cuando ya se graduaron de abogados, ya les veo ahí en la defensa de tesis, elegantísimos, con terno y todo eso, no ha tenido chance para interactuar. Pero sí tengo información directa, lo bien que les va a nuestros graduados de Derecho, por su manera, que al principio les pareció tal vez, como a todas las carreras de la U, qué absurdo tomar los socráticos. Pero viéndolo en la perspectiva que estoy conversando, es lo más importante de los socráticos. Para los abogados, para el ingeniero, para el psicólogo. O sea, no hay, este concepto estoy hablando de educación en general. Luego vienen las profesiones, vienen las carreras, vienen los oficios. De repente en la abogacía termina siendo un oficio. ¿Cierto? Te toca ser abogado y eres secretario del juzgado. Es casi un oficio. Y es entender ya no solamente que el papel que tú vas a ejercer está relacionado con la norma, sino está relacionado con entender efectivamente qué necesita el Estado o qué necesita al final el cliente. Para entender eso, tienes que entender al menos la industria del cliente en la cual tú estás asesorando. Totalmente. Tienes que entender las cosas técnicas, tienes que entender las cosas económicas, y en Ecuador tienes que entender muchísimo de las cosas políticas. Y tú en ese aspecto ves que estos nuevos abogados, gracias a estas nuevas herramientas, ¿o una diferencia? Yo creo, a ver, medir resultados en educación es difícil. Yeah. O sea, yo no puedo poner un termómetro a decir, puede que en ti sí, en otro menos y en otro más. Yeah. Pero sí hay un ruido de fondo, un buen ruido de fondo, que el abogado de San Francisco tiene estas inquietudes más allá del derecho. ¿No es cierto? Y lo que tú acabas de decir, la actividad en la cual el abogado interactúa es variada con el Estado, con la industria, con laboral, penal, etc. Tiene que tener por lo menos la capacidad. Si yo soy abogado y voy a defender una industria textil, ¿cierto? Tengo que meterme un poquito a entender la industria textil, si no, no soy un buen abogado. Si tengo que defender algo de los derechos de la naturaleza, tengo que entender bien la biología, qué es lo que está pasando en el área petrolera, qué sé yo, en tantos temas. En el área personal, hay tantas cosas que la ley es extremadamente diversa, la profesión. Y eso es que muchas veces el abogado termina, la persona que se gradúa y se enfoca en una especialidad. ¿Ya? Esto es bueno y malo. Es bueno en el cual, y eso pasa en la física también, me vuelvo tan experto de algo que no sé nada del resto. Y eso es malo. Pero por otro lado, el físico que hace llega a descubrir algo. Por eso es importante que el físico puede estar solito ahí estudiando, pero el roce entre personas, entre abogados, es bien. O sea, la comunicación entre abogados, por eso es que los estudios jurídicos son interesantes, porque tienen abogados de todas las áreas. ¿No es cierto? Pues si tú ejerces algo en un estudio jurídico, entendería yo, conversas con el uno, con el tributario, con el uno para formarte en un caso, porque yo creo que cualquier caso de un abogado, no soy abogado, tiene aristas de todas las áreas de la ley. Sí. ¿No es cierto? Y al final el cliente lo que busca, o el Estado, o a quien tú estés asesorando, es que resuelvas el problema. ¿Ya hay algún problema? Dices, resuelvan. Ya. Yo no sé si esto será un problema tributario, no sé si será litigioso, si será contractual, pero por favor usted resuelva. Cárguese. Y ahí está. Ahí está. Y entonces, el abogado es casi como un sacerdote. Te confiesas y quieres que te absuelva. ¿Es cierto? Entonces, pides perdón. Cuando hicimos la universidad, dijimos, vamos a abrir universidad. Sí, permiso para después pedir perdón. Y tú, desde tu perspectiva, Carlos, con la experiencia que has tenido personal, con lo que ya has vivido ahora como profesor, como profesional, y con lo que sabes del mundo que está sucediendo actualmente, ¿cómo crees o cómo ves ese estudiante o ese profesional del futuro? ¿Qué crees que lo que ya tienes ahora necesitarás adicionarlo para decir, tengo ahora las herramientas? Porque todo está evolucionando en muchísimos aspectos. No. La pregunta es súper válida.
los retos de la inteligencia artificial. ¿Y qué va a traer eso? Que es algo que cambia tan rápido. Hace 2 años no nos esperábamos lo que hace NVIDIA hoy día. ¿No es cierto? Todos estos modelos de lenguaje, todas estas cosas que están pasando. Espectaculares, me gustó. Otra gente se asusta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el estudiante en el futuro no hay una perturbación por este cambio tan rápido? Ujú. Y yo creo que es incrementar las habilidades humanas. Porque en carreras como leyes, carreras como medicina, los chatboxes y los modelos de hoy día de lenguaje a través de lo que está pasando con NVIDIA y todo eso, van a hacer gran parte del trabajo. ¿No es cierto? Van a hacer gran parte del trabajo. Y me imagino. Y los LLMs y todos estos, hoy día está el 99% del conocimiento mundial en la nube, en donde sea. Entonces, ¿cómo van estos modelos aprendiendo? Son modelos que van aprendiendo. Ya pueden ir armando los casos y te van a dar las pautas para que tú sigas el mejor camino en la ley. Ujú. Pero una cosa es que quede las pautas de cómo seguir el camino. Otra cosa es la interacción personal del abogado con el cliente, que sí necesita estas destrezas. Porque al último, la ley te puede decir algo, pero dado nuestro sistema, la sentencia es humana. Sí, ¿no es cierto? Y depende de ahí. Y depende de alguien, ¿no es cierto? Puede que las sentencias en el tiempo sean más justas o menos posibilidad de error, porque hay más información sobre todos los casos y todo eso. Inclusive puede ser que los modelos de inteligencia universal, como hay medicina preventiva, a los seres humanos que pegan la dicen, hagan ejercicio, con estas pastillas, todo, va a haber derecho preventivo. O sea, tú como ser humano quieres prevenir caer en alguna, entre comillas, de enfermedad legal. Entonces ya te vas preparando como individuo. A ver, yo voy a hacer esto. ¿Cuáles son los riesgos legales que tengo antes de meterme a hacer esto? Entonces ya el ChatGPT te va armando. Claro, traer conceptos de otras especialidades, como por ejemplo administración en FODA, pero iba a tomar una decisión legal. Exacto. Entonces el individuo va, así como yo me preparo, yo hago mis consultas médicas, me dice, tomes la pastilla, no tomes, todo. Eventualmente el médico me dice, pero el médico está usando el mismo ChatGPT que yo. O sea, ¿no es cierto? Eso lo tiene la experiencia. Lo mismo va a pasar con ellos. ¿Cierto? La persona que tiene el problema va a saber a qué está enfrentado antes de consultarlo. Y con eso va a escoger el abogado, por ejemplo. Y lo escogeré en muchas variantes. Así es. Precio, calidad, Ya, esa es la afinidad. lo que tú perdas. Entonces ahí viene la afinidad humana de la persona que escoges. A mí me parece fascinante eso. Sí. Y yo creo que si bien los abogados podemos llegar a saber algo o muy poco o muchísimo de un tema específico sobre un problema específico, al final del día lo que se quedará en la memoria de esa persona a quien tú asesoras o esa persona a quien tú defiendes será cómo esa persona, cómo ese abogado me defendió, pero cómo me trató, cómo interactuó, si yo fui importante para él o no. Así es. ¿De qué manera tú crees que esto se podría? Porque nosotros estamos conversando desde una perspectiva desde que tú tuviste esta educación, tú pudiste acceder a la universidad, pero ¿cómo de esta manera también se podría influenciar a la sociedad que no necesariamente esté direccionada o relacionada con la universidad? ¿Tú crees que hay alguna fórmula en decir, Estado, déjese asesorar, o personas que hacen las leyes, hagamos mejor este modelo, dejemos de utilizar la LOES, o como tú decías, la ley gangotena, como lo están haciendo, y deberíamos migrar a este otro sistema? ¿Tú crees que ese punto llegue a suceder en algún momento? ¿Y qué falta para eso? A ver, aquí tienes hay varios problemas ligados de todo esto. Toma ley, el derecho per se plasma en leyes. Y las leyes ya vienen con consensos humanos, obviamente. Como puede especificar ante la LOES, por encima, y debe haber otros también. La ley de reforma agraria tenía sus derechos humanos, tenía sus razones políticas, sus razones sociales de hacerlo. La propia Constitución 2008. No, la Constitución, todo eso tiene derechos humanos. Entonces, es como en la física hay leyes fundamentales y luego esas sí no son sujetas a interpretaciones humanas. En la ley, en el derecho sí, obviamente, entonces viene este tema emocional.
tiene la política, tienen estas otras cosas que de algún modo le sesgan y distorsionan la ley. Y el abogado tiene que de alguna manera entender ese sesgo y esa distorsión de que por qué fue hecha para tratar de resolver un caso. Otra cosa es qué se puede hacer para, vamos a enderezar. Pero el enderezar, mejorar, enderezar también ya haber un sesgo. Yo quiero enderezar la lógica en mi favor. Yo quiero enderezarme a en mi favor. O sea, siempre hay eso. No puedo enderezar las mareas, a mi favor o a mi contra. Así sucede. Pero yo creo que la inteligencia artificial va a ser una cosa extremadamente útil. Porque se va a despersonalizar y desesgar muchas cosas. Y creo que en ese sentido ya la ley y el derecho no va a ser estrictamente local, sino que se va a pensar en el derecho como cosa de la humanidad y las buenas prácticas humanas que han habido en este caso. Y eso los LLMs pueden ayudar. La educación tradicional de América Latina, que yo le critico mucho, es formar demasiados especialistas, demasiados jóvenes. ¿Y qué pasa? Esa juventud o ese profesional se vuelve esclavo de su profesión. Y termina siendo abogado y digo, tengo que ser abogado por el resto del día. Y eso va a cambiar. La persona que se gradúa de una carrera, de una universidad, tiene que estar lista para adaptarse a un mundo que está cambiando. Entonces, es mejor tener una educación amplia, sólida. Yo siempre me aburro de los médicos y los abogados tradicionales. Vas a las oficinas y ves empapelado diplomas. Entonces, como se escura mucho en el título, y a mí me tienen que decir doctor y me pongo corbata. No, eso es un título mundial. El título más difícil de tener es señor. Hola. Entonces, en definitiva, la educación es fascinante. No está escrito la última palabra en la educación, pero cómo minimizamos el error y cómo potencializamos el futuro. Yo creo que la subespecialización a una edad temprana es un error. Bueno, yo solo quiero agradecerte nuevamente por tu tiempo. Sé que es muy valioso y me ha encantado mucho tener esta conversación sobre qué es lo que se espera de los abogados, qué es lo que se piensa de los abogados y cuáles son las herramientas que los abogados deberían tener para el ejercicio de su profesión. Creo que nos ha dado unos temas muchísimo en qué pensar. Me gustó mucho el concepto que tú mencionaste sobre la ingeniería legal. Sí, creo que todos en algún momento fuimos ingenieros legales de alguna cosa que nos tocase. No tengo nada en contra de los ingenieros. Yo estudié ingeniería nuclear. O sea, yo sé lo que es ser ingeniero. Sí, y estudié física. Yo sé lo que es ser entender las leyes generales. Son las dos cosas, ¿no? Y con el punto que más me quedo es con el asombro. Creo que el tema de que todos los días tenemos que asombrarnos de cuando dejamos de asombrarnos, estamos haciendo algo mal, creo que es un mensaje muy positivo. Sí, la educación tiene que tener mucho cuidado porque apaga la capacidad de asombro. Había un famoso Mark Twain. La única vez que interrumpí mi educación es cuando entré a la universidad. En Beyond the Deal creemos que el derecho no solo se construye desde normas o tribunales, sino también desde las ideas, la educación y las personas que forman el futuro del país. Por eso, este espacio busca abrir conversaciones que permitan entender el lado humano y estratégico detrás de los grandes temas legales y empresariales. Si te gustó este episodio, compártelo, síguenos en nuestras redes y únete a la conversación con el hashtag BeyondTheDealCR. Cuéntanos tus ideas, preguntas y los temas que te gustaría explorar junto a nosotros. Gracias por acompañarnos en este episodio de Beyond the Deal. Hasta el próximo episodio.